sistema capitalista explotador, frente a las desigualdades sociales, en fin, un montón de causas, vamos a decirlas así, por las cuales él llamaba a la reacción, a no conformarse a cómo eran las situaciones. Y constantemente vemos movimientos de todo tipo, y ahí entra el arco ideológico de cada uno, donde distintos sectores sociales se indignan por distintos motivos, pero luego hay causas que sí que provocan la indignación general de la sociedad, porque parecen tan inaceptables que cualquier persona con un mínimo de valores pues rechaza y reacciona frente a determinados comportamientos, abusos, etc. ¿Qué cosas provocan la indignación en la sociedad y qué tipo de cosas provocarían tu propia indignación? Estamos estudiando la carta a los romanos, donde, como se nos recordaba Luis en el primer día, el tema central, el tema que le da coherencia a toda la carta sería lo que es el Evangelio de Dios. Y en el Evangelio, en lo último que leímos la semana pasada, estamos en Romanos, esas implicaciones del Evangelio, dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el Evangelio está íntimamente unido con el concepto de justicia. Y veremos cómo en el texto que vamos a leer en esta mañana, vemos cómo Dios reacciona precisamente frente a la injusticia del mundo en el que vivimos y la injusticia de los seres humanos. El tema de esta mañana lo hemos titulado La indignación divina contra la corrupción humana, porque la ira de Dios de la que habla el texto que vamos a leer es en realidad la expresión de la indignación de Dios frente a los abusos, frente al destrozo moral que ocurre en nuestras vidas, en todas las personas, en todos los que estamos aquí. Vamos a leer juntos este capítulo de Romanos 1, desde el 18 hasta el 32, todo el capítulo. Un capítulo sencillo de leer y de asumir. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios,
injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y ahí lo deja Pablo. Se quedó a gusto. Menudo párrafo, ¿verdad? Un párrafo contundente. Un párrafo que lo cancelarían por las cosas que dice. Un párrafo que desafía a los valores sociales, no nuestros, sino de su tiempo, porque ya había todas esas maneras de entender la vida. Y lo hace también con una oratoria deslumbrante. Es un párrafo magistral, lleno de guiños, lleno de paralelismos, lleno de figuras que refuerzan la fuerza, permitidme decirlo así, del mensaje que Pablo quiere transmitir. Y creo que una de las primeras cosas que Pablo está transmitiendo es precisamente esa indignación de Dios frente a la conducta, al comportamiento de los seres humanos. Pero además tiene que empezar por algo que es tremendamente impopular, es por un diagnóstico que a nadie nos apetecería escuchar. Y cuando en una visita médica nos dan una noticia parecida a esta, pues a nadie le alegra. Pero claro, ¿qué ocurre si uno no está dispuesto a reconocer el diagnóstico de su enfermedad? Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo justo en el versículo anterior nos habla del mensaje del Evangelio, de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de salvación. ¿Pero salvación de qué? Pues salvación de todo lo que Pablo está explicando en este capítulo. La Biblia nos quiere hacer ver que estamos enfermos, que estamos profundamente enfermos, que estamos condenados a morir. Y si observáis el primer versículo de este párrafo, el 18, y lo comparáis con el último, está encerrando todo bajo ese diagnóstico. Dice que la ira de Dios se revela contra los hombres. Y el versículo 32 nos dice que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Se merecen el juicio de Dios. ¿Por qué? Pues eso es lo que Pablo va a argumentar en los siguientes capítulos, no solamente en estos. En esta sección de la carta a los romanos, lo que vamos a ver es cómo Pablo argumenta la realidad de que todo ser humano, bien sea de la cultura grecorromana, sean los religiosos judíos, sean los moralistas, sea quien sea, todos van a estar sin excusa delante de Dios, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y somos merecedores de las consecuencias de ese estar alejados de Dios. Y Pablo va a dedicar estos capítulos, el 1, el 2, el 3, el 4, a argumentar esta realidad de la culpabilidad universal de Dios, de los hombres. ¿Por qué se indigna Dios? ¿Por qué se va a manifestar la ira de Dios hacia los hombres? Es el argumento que Pablo va a desarrollar en estos capítulos. Y va a hablar de las civilizaciones paganas, del judaísmo, en fin, de todo grupo social. Llegando a la conclusión del capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero claro, esa es una idea que a cualquier ser humano, a cualquier cultura, le repele. Esa idea de que los seres humanos son merecedores del juicio de Dios. Y por lo tanto, si no hay una solución, van a sufrir las consecuencias. Es más, incluso nos parece... esta no es aquí, perdón. Nos parece difícil de entender que Dios tenga ira o que Dios se manifieste con ira. La ira de Dios se revela. Porque a menudo lo que hay es una especie de imagen caricaturesca de Dios. Por un lado, de un Dios bonachón, una especie de Papá Noel que va a responder a todas las cosas que le pedimos, que al fin y al cabo no le importa si somos mejores o peores, porque esa idea de ese Dios bonachón que todo lo va a pasar por alto. Y en el otro extremo podemos tener esa idea de un Dios justiciero, que pensar en un Dios que tiene ira nos lleva a rechazarlo. ¿Quién quiere a alguien que esté permanentemente enfadado? Porque claro, nosotros identificamos el concepto ira con esa respuesta humana de pérdida de control ante algo que te molesta.
que es la forma en la que nosotros vemos, pues ya sabéis, si alguien se te cruza en la rotonda y encima te pita, la primera reacción es, pero hombre, y no va más allá. Pero ¿cuántas veces vemos reacciones que muestran la ira humana? Claro, si trasladamos, si pensamos que la ira de Dios es como la ira de los hombres, tenemos un problema. Porque la ira de Dios es su justa indignación frente a un mundo que es destructivo. Por eso podemos plantearnos, ¿cómo sería un mundo sin que hubiera un freno al mal? Si el mal pudiera campar a sus anchas sin que nadie le pusiera remedio, sin que hubiera ningún tipo de parapeto a todo el mal que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no estamos deseando que se haga justicia? ¿Y cuántas veces vemos movimientos sociales que se indignan ante la manera de actuar de un país o de unas personas? Pues a Dios. Digamos que eso que hacemos nosotros es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Ese rechazo del mal, ese rechazo instintivo del mal que queda incluso en nosotros. Dios le repele porque va en contra de su propia naturaleza. Y por tanto Dios no se queda mirando al mal diciendo, uy, qué pena, bueno, no son tan malos. No, Dios interviene y actúa, porque ese mal es lo que ha arruinado la creación que Él hizo perfecta. Y es lo que ha implicado la muerte de su Hijo para devolver a su creación a un estado que es incluso superior al original, a un estado de perfección. Dice John Stott que lo opuesto a la ira no es el amor, sino la neutralidad ante el conflicto moral. Y Dios no es neutral. Por el contrario, su ira es su santa hostilidad hacia el mal. Su negativa a condonarlo o acomodarse a él es su justo juicio sobre el mal. Y otro autor, Grudem, dice, es un atributo por el cual debemos agradecer y alabar a Dios. Alabarle. La ira de Dios debería motivarnos a la evangelización. Y debería hacernos estar agradecidos de que Dios finalmente castigará toda maldad y reinará sobre nuevos cielos y nueva tierra en los cuales no habrá ninguna injusticia. Esa es la importancia de tener un Dios que no solamente es bueno y justo, sino que se indigna ante el mal y le va a poner remedio. Pero lo primero que los seres humanos necesitamos conocer o reconocer es ese mal que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia ve la ira de Dios como una cualidad positiva, en la cual se clama porque Dios intervenga, porque Dios actúe, porque Dios juzgue, porque Dios finalmente reine y cree un reino de justicia. ¿Y ante qué se indigna? Se indigna contra toda, versículo 18, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y lo que aquí nos está diciendo Pablo es que el ser humano ha creado todo un sistema en el cual pone un freno, pone una barrera a lo que es la verdad de Dios. En tiempos recientes se ha acuñado un neologismo que se llama posverdad, que la RAE lo define así: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y aunque esa definición es moderna, el hecho de crear una verdad alternativa, el hacer que lo que Dios dice se ponga a un lado, es algo que viene ocurriendo desde Génesis 3 y que ha sido la gran tragedia de la historia de la humanidad. Por eso la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen, que retienen, que están obstruyendo la verdad, que ponen a Dios fuera de la ecuación, como si Dios no contara, y crean un sistema de valores, de comportamientos que se aleja radicalmente de lo que Dios quiere para la humanidad. Dos palabras utiliza aquí: impiedad e injusticia. La impiedad tiene que ver con ese rechazo a Dios mismo, ese poner a Dios fuera. Y la injusticia es el comportamiento consecuente, es hacer cosas que son inadecuadas, que van en contra de lo que sería bueno, justo, correcto, aceptable para las relaciones unos con otros. Es una conducta contraria hacia la ley de Dios, hacia Él y hacia los demás. Y eso es un cáncer que corroe la humanidad desde que el pecado entró en el mundo y que nos ha afectado absolutamente a todos los seres humanos, y que hace que estemos alejados de la relación con Dios.
Y Pablo lo que quiere es que antes de anunciar la maravilla del Evangelio, nos demos cuenta de la gravedad del cáncer que corroe a la humanidad y a toda persona. Por eso va a utilizar una serie de comparaciones. Y en este capítulo hay al menos, y a los que os gusta hacer este tipo de cosas, hay al menos 12 antítesis que Pablo manifiesta de manera directa o indirecta. Algunas son muy claras, ¿no? Dios revela y los hombres restringen. El Dios invisible se hace visible. Se dicen sabios y son necios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Esas son evidentes. Pero hay hasta 12. Así que luego, si queréis, me preguntáis o las buscáis y a ver si encontráis esas 12 antítesis, que es parte del argumento de Pablo para que nos demos cuenta del contraste entre lo que es Dios y lo que espera del ser humano y la realidad de lo que somos y de las consecuencias que eso tiene. Y entonces Pablo continúa su argumento diciendo que los seres humanos han realizado, todos nosotros, consciente o inconscientemente, un rechazo inexcusable de lo que es Dios y su invitación a tener una relación con Él. Y el versículo 19 nos dice que Dios se ha dado a manifestar a los seres humanos, que lo invisible se hace visible, de manera que nadie puede apelar a que él no tenía ni idea de que existía un Dios. Y aquí Pablo está yendo más allá de lo que podrían ser los argumentos racionales acerca de la existencia de Dios. El argumento cosmológico que habla de cómo el mundo natural apunta a la existencia de Dios. Pablo lo da, como toda la Biblia, lo da por supuesto. Y dice que es tan evidente que existe un mundo, que Dios ha dejado eso, que es una huella de su propia presencia. Como dijo en una carta Albert Einstein, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Por cierto, así se titula uno de los recientes libros de Jaime Fernández, Detrás de cada puerta, que si os apetece un poco investigar en este tema, es bastante accesible su lectura, y os lo recomiendo si queréis indagar en cómo la ciencia, en vez de ser un enemigo de la fe, la ciencia nos da la huella de Dios, desde la grandeza del cosmos hasta lo minúsculo que podemos observar en el microscopio. El problema no es la ciencia, el problema es la incredulidad. El problema es aquellos que se acercan a la realidad con un prejuicio hacia la existencia de Dios. Y aquí el argumento de Pablo es ese. El mundo es lo suficientemente evidente para que podamos darnos cuenta de que detrás de él hay alguien que lo ha creado. Hay un ser con poder, con sabiduría, con inteligencia. Su grandeza, que es invisible, se hace visible a través de las cosas que él ha hecho. De manera que es con una claridad inexcusable. Nadie va a poder decir, hombre, es que no se me había ocurrido qué. Uno podrá luego buscar argumentos, razonar, pero cuando se encuentre delante del trono de Dios, le va a decir, pero si tienes mi firma en toda la naturaleza, ¿cómo que no sabías que había un Dios al que de alguna manera tenías que poder acercarte, tenías que poder buscarlo? Eso es lo que los teólogos llaman la revelación natural, el hecho de que la misma naturaleza nos muestra la existencia de un creador. Pero claro, la revelación natural no es suficiente para que sepamos todo acerca de Dios, todo lo que necesitamos. Por eso Dios se ha revelado personalmente a los hombres y lo ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia, y nos ha dejado a nosotros la Biblia para que podamos conocer lo que necesitamos saber acerca de Dios, para que ese Dios creador se convierta en ese Dios con el que tenemos una relación personal. Tenemos la responsabilidad de responder a esa huella de Dios en la creación. Pero lo que hacen las personas, lo que hacemos de una manera u otra, es reemplazar a Dios. Ya que habiendo conocido a Dios, estoy en el versículo 21, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y Pablo nos da aquí como tres etapas o tres actos en los cuales la humanidad
Porque fijaros, aquí está hablando de los seres humanos en general, y hay un debate en cuanto a si se está refiriendo exclusivamente a la sociedad grecolatina, está escribiendo a los romanos, si se refiere a los judíos, porque luego va a apelar directamente al pueblo judío. Entonces, no está claro si se refiere a la humanidad en su conjunto o a la parte no judía de la humanidad en el siglo I. En todo caso, nos da igual, porque lo que está describiendo es la condición del ser humano delante de Dios. Y nos dice que, por un lado, lo que muestran es una arrogancia intelectual, por la cual, a través de sus razonamientos, especulaciones, lo que hacen es buscar argumentos para alejarse de Dios. Se envanecen, se creen que tienen todas las respuestas, cuando han sacado del medio la clave que da sentido a todas las preguntas. Como dice el Señor, son ciegos guías de ciegos. Personas que se creen sabias, pero que lo que están haciendo es engañarse a ellos mismos y engañar a los demás. Por otro lado, nos dice Pablo que su corazón fue entenebrecido. Y aquí, cuando se utiliza la palabra corazón, no se refiere a la parte solo emocional. Nosotros utilizamos muchas veces el corazón en ese sentido, ¿no? Sino que el corazón en la Biblia tiene más que ver con el ser integral, el interior de la persona, lo que es tu identidad. Todo tu aspecto intelectual, volitivo, emociones, eso es el núcleo interior de la persona, queda oscurecido. Todo lo que es nuestro ser está a oscuras como consecuencia de ese rechazo de Dios. Y también porque sabemos que hay un enemigo espiritual que ha oscurecido el entendimiento de las personas para que no puedan reconocer. Esa realidad también existe. Y lo que nos dice también es que los seres humanos han hecho un intercambio absurdo, una sustitución de algo valioso por algo que no tiene ningún valor. Esa es la esencia de la idolatría. Es lo más absurdo que podamos imaginar. En vez de adorar al Creador, nos inventamos objetos, personas, ideologías a las cuales nos entregamos. Es preferir lo decadente a lo glorioso, lo creado al Creador. Y esa es la esencia de la idolatría antigua y moderna. Reemplazar a Dios por hombres, ideologías, objetos, naciones, un montón de cosas que sustituyen a Dios. Y esas convicciones se traducen en acciones y personas que influyen a otras y que arrastran a la humanidad por un camino que lo aleja de Dios, manipulando de tantas maneras y tantas veces a las masas de la humanidad. Ese es el retrato que nos están haciendo ya inicialmente de cómo los seres humanos se van alejando de Dios. ¿Y hacia dónde se dirige una humanidad sin Dios? ¿Cuál es la esperanza de un mundo que rechaza a Dios y busca sus propios caminos, que ya sabemos a dónde conducen? Si Dios queda al margen, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Si no crees, y me dirijo especialmente a aquellos que estéis aquí o que nos veáis por YouTube, que todavía no habéis decidido, no habéis expresado, no estáis seguros de si creéis o no creéis en Dios, ¿cuál va a ser tu excusa? Piénsalo. ¿Cuál va a ser tu excusa cuando te presentes delante de Dios y te diga, ¿por qué me has rechazado? Pablo nos dice, eres inexcusable delante de Dios. Y Pablo va a continuar, y el argumento va a tocar en el corazón del comportamiento humano de las sociedades del siglo I y del siglo XXI. Y va a darnos un retrato de una humanidad autosuficiente, sin Dios, y a dónde le conduce. Y le conduce a la corrupción progresiva, permanente e imparable. Los versículos 24 al 32 nos muestran cómo la humanidad se aleja de Dios y se vuelve cada vez más fea, como esa naranja, delante de Dios. Este verano salió una noticia, no sé si la habéis visto, de una alpinista que escaló una cumbre en la frontera entre China y Kirguistán, creo recordar. Una escalada muy arriesgada
que sufrió una fractura y era imposible que ella bajara por sus propios medios. Intentaron rescatarla, uno de los que fue a rescatarla al bajar murió, un helicóptero que intentó rescatarla se estrelló y las autoridades decidieron, pues ahí te quedas, no podemos hacer nada. No digo que esta mujer sea culpable de su situación, pero lo pongo como ejemplo de alguien que ha quedado abandonada a su suerte. Ha dado un paso por el cual las consecuencias han ido mucho más allá de las decisiones que ella había tomado. Pablo aquí nos dice que la decisión que ha tomado consciente o inconscientemente, por influencias o por propia voluntad, la humanidad de alejarse de Dios, Dios nos dice que los entrega a sus consecuencias. 3 veces lo va a decir Pablo. Dios los entregó, los entregó, los entregó. ¿Que quieres alejarte? ¿Que quieres vivir sin tenerme a mí como punto de referencia? Vale, pues allá tú. Así va a ser el mundo en el que vais a vivir. Es una espiral descendente de depravación, como nos dice John Stott, que muestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Y vemos 3 etapas, 3 frases en las cuales Pablo dice que los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Versículo 24. Podríamos decir que es entregados a la permisividad sexual, a dejar de lado los planes de Dios para el valor y la utilidad de la sexualidad en la vida de los seres humanos. Pero fijaros con qué lo conecta. Es muy curioso. Primero, es muy curioso que empieza por ahí. Empieza por ahí. En la visión cristiana a veces se piensa que es lo que está al final de la depravación humana. No, no, no. Está al principio. Y luego veremos qué es lo que está al final, en la lista de Pablo. Es quizás una de las primeras manifestaciones de vivir al margen de Dios, es que tu cuerpo es el que te domina. ¿Recordáis lo primero que hizo uno de los descendientes de Caín? Tomó 2 mujeres. Y además fue un fanfarrón, mostrando que aquí el que manda soy yo y el plan de Dios no va conmigo. Eso desde el principio de la historia bíblica. Pues de eso nos está hablando aquí Pablo. Desde el momento que el ser humano deja a Dios al margen y idolatra cualquier otra cosa, va a perder el control sobre su propio comportamiento sexual. Y eso, de una manera histórica, se conecta con la realidad de las religiones paganas. Pablo está escribiendo a los romanos y está escribiendo desde Corinto y está en un contexto donde, por ejemplo, la religión, parte de las actividades rituales del día de culto en la sociedad grecolatina era tener relaciones de prostitución como parte del culto. Era parte de la adoración. Había prostitución sagrada. O dicho de otra manera, el sexo se había convertido en algo sagrado. Como ahora, en realidad. No hay tanta diferencia. En el sentido de que hoy se idolatra también el sexo. Y se pone como algo a lo cual bajo ningún concepto debes renunciar como y cuando tú quieras. Porque es tuyo, es tu cuerpo y haces con él lo que quieres. ¿Os suenan esas expresiones? ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer y con quién me tengo que acostar? Y si tengo que hacerlo antes o después de casarme, yo controlo mi cuerpo. Eso es idolatría, porque en el fondo estás adorándote a ti mismo y estás dejándote llevar por las ideologías que dejan a Dios al margen. Vivimos en una sociedad donde no hay ya tabúes prácticamente de ningún tipo y donde cada vez la sexualización es más explícita y grosera y de la cual es casi imposible evadirse, a menos que no tuvieras ojos, pero entonces tendrías oídos, con lo cual tampoco puedes cerrar tus sentidos al mundo en el que vives, ¿verdad? En estos últimos 2 años ha habido una polémica curiosa en España, que yo no sé si la habéis captado, con una cantante. Una cantante, Aitana, que, digamos, tenía un perfil familiar, en el cual iban las madres con sus hijas, porque era una de las cantantes conocidas. Hasta que en un momento determinado de su carrera decidió cambiar su estilo. Y os leo en un programa de estos de televisión normales, de los que hablan de todo, una de las presentadoras dijo:
Todos los días hablamos en la mesa de actualidad sobre el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía. Pues a mí personalmente no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa. ¿Somos conscientes de lo que ven nuestros niños de 5 años? Y de cómo se está hipersexualizando a la infancia y corrompiendo a la infancia desde tan pronto. Ese es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que vivía Pablo, sin televisión. Pero era el tipo de sociedad donde estaba sometido a los deseos del cuerpo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se creyeron esa mentira y, por tanto, corrompieron su persona, su matrimonio, su sociedad. Por eso Pablo le dice a los corintios: huid de la inmoralidad sexual. Huid de todo comportamiento que es contrario a lo que Dios diseñó para la sexualidad del hombre y de la mujer. Y por eso, con toda naturalidad, pasa a otra expresión contraria al diseño de Dios de la sexualidad humana. Y pasa a hablar de lo que la Biblia define como una sexualidad que no es lo natural, porque no es lo que Dios creó al principio. Y desgraciadamente, a lo largo de la historia, eso se ha a veces catalogado incluso como enfermedad mental. No, y afortunadamente ya no se cataloga así. La Biblia no lo ve de esa manera. Lo ve como uno más de los pecados que el ser humano comete porque se ha alejado del plan de Dios. Y fijaros que en el orden del Pablo no está al final de las perversiones humanas. Está muy al principio, porque es una de las primeras manifestaciones de que vives al margen de Dios. Pecas contra tu cuerpo y tienes relaciones que son contrarias a lo que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. Es una evidencia más de una sociedad sin Dios. Y hoy en nuestro mundo es casi imposible mencionarlo sin que te salgan todo tipo de insultos, caricaturas, si defiendes una manera de vivir la sexualidad contraria a la del mundo que nos rodea y que se acerque a lo que Dios ha diseñado para el hombre y para la mujer. Pero nosotros como cristianos somos llamados a vivir como Dios quiere que vivamos en todos los ámbitos. Y fijaros que aquí Pablo lo que está denunciando son los actos que se cometen, no las inclinaciones. Importante matiz. No las tentaciones, no las luchas que tú tengas con tu sexualidad, sino los comportamientos que tú tengas, pensando que tú eres el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y termina Pablo su catálogo con una lista apabullante de defectos del ser humano. Y a partir del versículo 28, dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y entonces aquí empieza una lista, podéis contarlos, de hasta 21 elementos, donde Pablo aquí introduce un nuevo contraste. Como tú no apruebas, Dios te reprueba. Como tú has pensado que lo que Dios no vale, pues Dios va a dejar que, sí, que crees que eso no vale, pues adelante. Practica y vive conforme a esa manera de vivir que tú crees que es la mejor. A veces no somos conscientes de cómo lo que pensamos influye en lo que hacemos. Pablo más adelante en Romanos va a hablar de la importancia de transformar la mente, nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. No voy a adelantarme a Romanos 12, pero eso es esencial que lo entendamos, porque es nuestra mente, nuestras convicciones, lo que pensamos que está bien y lo que está mal, lo que va a llevarnos a comportarnos de una determinada manera. Por eso dice que al final el problema es que los seres humanos tienen una mente depravada, es decir, una mente estropeada, torcida, que no es capaz, es como con las gafas, que si las necesitas para ver bien, porque si no tu vista es borrosa y te puedes tener un accidente. Me las pongo. Aquí no hay peligro de accidente, pero me entendéis. Nuestra mente está distorsionada porque hemos dejado que la mentira se adueñe de nuestra manera de pensar. Estamos bombardeados constantemente por mensajes que nos alejan de la verdad de Dios. Y aquí entonces Pablo
nos va mostrando cuáles son esas consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué está moldeando mi mente? ¿Qué es lo que está condicionando mi manera de pensar? ¿Qué es lo que hace que yo crea que una cosa es buena o mala? ¿La presión social o la revelación divina? Y en esta lista es curioso que aparentemente es una lista un poco desordenada, ¿no? Es como un batiburrillo de cosas. Lo hemos leído antes, están atestados, están repletos, están llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etc. Vemos ahí un montón de expresiones, ¿verdad?, que nos hablan de qué están llenos. Varios autores han intentado ver cómo agruparlas, hay distintas formas de agruparlas, pero yo os propongo que hay una clave interpretativa en esta lista. Porque en el medio está escondida la que podría ser la esencia de por qué los seres humanos tenemos una mente torcida. Dice el versículo 30, aborrecedores de Dios. Y no sé si existe o no, pero yo aquí he encontrado una figura que es interesante, que es un quiasmo, que es una figura retórica en la cual se enumeran paralelamente distintos conceptos para resaltar el que está en el centro. Y creo que podríamos leerlo de esa manera. Un conjunto de virtudes generales que faltan: impiedad, injusticia, comportamientos que rompen las relaciones sociales, la envidia, acciones que están afectando a los demás, la murmuración, el chismorreo, ser soberbio, jactancioso, desobedecer a los padres. Fijaros que está casi al final de la lista, desobedecer a los padres. Y de nuevo esa falta de virtudes básicas, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y todo eso en el fondo, ¿qué es? Sino la expresión de la oposición directa a Dios, de que hay un aborrecimiento de Dios, que es el origen de toda maldad. ¿Recordáis Génesis 3? Desde el principio vemos cómo hay alguien que aborrece a Dios y que intenta destruir la obra de Dios, que es la creación. Pues en el fondo, todo pecado es el resultado de nuestra oposición directa a Dios. Y termina la lista con 4 conceptos contundentes. Me encanta cómo lo traduce una Biblia, la Nueva Biblia Española. Sin conciencia, sin palabra, sin entrañas, sin compasión. Esa es donde el ser humano toca fondo. Porque Dios es amor. Y cuando el ser humano lo que expresa es justamente todo lo contrario, es cuando muestra lo lejísimos que estamos de Dios, cómo nos hemos apartado por completo. Y nos sigue asombrando e indignando cuando vemos esos comportamientos deshumanizantes, en los cuales no hay compasión por el prójimo, en los cuales se rechaza y se cometen actos que humillan a todo ser humano, donde parece que las personas no tienen conciencia en lo que hacen. No te puedes fiar de nada de lo que dicen. Han perdido cualquier forma de afecto natural y les da igual lo que les ocurre a los que les rodean. Ahí es donde toca a fondo la humanidad. No en las conductas sexuales, que son quizás, como os decía, de las primeras manifestaciones, sino cuando hemos distorsionado de tal manera la imagen de Dios en el hombre, que esa imagen de amor prácticamente ha desaparecido. Por eso la conclusión es desoladora. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Y Pablo termina diciéndonos que la humanidad es consciente, en el fondo, su conciencia, y luego más adelante va a hablar de ello, su conciencia les está señalando, saben que eso no está bien. Lo conocen, pero lo consienten. Lo consienten y se convierten en cómplices de lo que ven a su alrededor. Y ojo con esto. ¿De qué maneras puedo yo estar complaciéndome en determinadas cosas? No cuando las hago, sino cuando me aprovecho de ellas. O simplemente participo indirectamente de los que las han hecho y a mí me beneficia. O lo veo, o
en el fondo no estaríamos enmarcados en este complacerse, consentir con comportamientos, actitudes contrarios a la voluntad de Dios. No participemos de las obras de las tinieblas, nos recuerda también la Escritura. Y Pablo termina como empezó el párrafo. El destino merecido es recibir la ira de Dios, el juicio, el castigo, porque los seres humanos nos hemos alejado tanto de Dios que no hay manera de que podamos entrar en una relación con ese Dios de amor. En el año 2021 se produjo un derrumbe, un colapso de un edificio de apartamentos en Miami. Casi 100 muertos como consecuencia de este accidente. Lo curioso es que hacía años que venía habiendo avisos del problema que tenía este edificio. Eran problemas estructurales, incluso los satélites habían detectado que la Tierra estaba cediendo. Habían ya intentado hacer modificaciones, pero no se ponían de acuerdo entre los propietarios y los administradores, porque la cosa era complicada. Y un día, de pronto, el colapso y la muerte. Estaba anunciado, estaban avisados, pero nadie intervino, nadie hizo nada. Y la consecuencia fue trágica. Pablo lo que está haciendo en la carta a los romanos es advertirnos de que hay un colapso inminente en la humanidad, de que el alejamiento de Dios nos lleva a la destrucción y que la justicia de Dios ya se está manifestando en la práctica, en la destrucción de la sociedad, en las consecuencias que sufrimos como sociedad por habernos alejado de Dios, pero que todavía tendrá más consecuencias cuando venga el juicio de Dios sobre la humanidad o cuando todo ser humano muere. El progreso de la sociedad es un camino hacia su destrucción y la Biblia nos lo advierte. Y Pablo termina este capítulo con un mensaje duro, pero necesario. Nadie va a buscar la salvación si no es consciente de que su edificio se le va a venir encima. Y Pablo en Romanos está argumentando. Pero nosotros esta mañana podemos ir un poco más allá de este mensaje de Romanos, porque estamos aquí precisamente porque de alguna manera hemos sabido que esa es la consecuencia de alejarse de Dios. Y hemos sido conscientes, por la gracia de Dios y por la iluminación de su Espíritu, de que le necesitábamos. Y sabéis, Dios no deja tirado a nadie. Y en la operación de rescate que os hablaba del alpinista, las autoridades y las capacidades humanas fueron insuficientes y tuvieron que dejarla ahí aunque quería ser rescatada. Pero Dios no. ¿Sabéis por qué? Porque la operación de rescate implicó la entrega de su propio Hijo. Y todo el poder de la divinidad se puso en marcha para que el Hijo de Dios sufriera las consecuencias de la ira de Dios que la humanidad merecía. Lo regresó a la vida en el día de la resurrección y nos invita a nosotros a escapar de la ira para disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Y por eso muchos estamos aquí esta mañana. No porque seamos mejores, no porque no estemos en esa lista. Hombre, espero que nadie las tenga todos, ¿eh? Pero hemos estado. Bueno, lo seguimos estando, ¿verdad? Porque luchamos contra ello. Pero nos hemos abrazado al único que nos puede rescatar, que no nos deja tirados. Y esta mañana venimos a adorarle, porque la buena noticia del Evangelio es que frente a la ira y la destrucción, Dios nos ha ofrecido y ofrece a toda humanidad la salvación. Y qué bueno saber que el mal no tiene la última palabra, sino que es Dios el que va a instaurar su reino de justicia por toda la eternidad. Por eso, Pablo le dijo a los de Tesalónica: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Sabéis cómo termina la frase? Quien nos libra de la ira venidera. Y Señor, yo te doy muchas gracias, porque tú nos revelas esta realidad y no nos dejas escapar con nuestras excusas, razonamientos, argumentos, sino que nos muestras la gravedad del enfermo.
pero a la vez que nos muestras la gravedad de nuestro diagnóstico, nos muestras la solución que nos sana de una vez y para toda la eternidad. Y yo en esta mañana, Señor, te pido por todos los creyentes que estamos aquí, ayúdanos a vivir una vida en consonancia con esta salud, en esta salvación que tú nos has dado. No dejes que nos engañe la mentira. Pero te pido todavía más por los que están con nosotros hoy o nos escuchan, que piensan que pueden vivir de espaldas a Dios. Están perdidos en la montaña y solamente tú los puedes rescatar. Que acepten tu oferta de salvación en el nombre de Jesús. Amén.